Bueno, hoy estamos en una de las salidas del proyecto de seguimiento de las poblaciones de fringílidos en la Comunidad de Madrid, proyecto SEFRICAN, que es un proyecto financiado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el que participan como voluntarios los silvestristas federados de la Federación Madrileña de Caza. En este momento estamos preparando el montaje de una red de libro, que es el método de captura selectivo e inocuo que utilizamos para capturar especies de aves fringílidas. Concretamente el proyecto está dedicado a las 11 especies de fringílidas que hay en la Comunidad de Madrid y tenemos fundamentalmente ahora en esta zona para capturar el jilguero, el pardillo, el verderón, el verdecillo y probablemente el pinzón sean los ejemplares que más frecuentemente veremos durante la mañana. El método, como veis, consiste en una red que se llama de libro, que es una red de 2 hojas. Cada una de ellas ahora se está colocando a uno de los lados y mediante un sistema de cuerdas y tensiones, cuando se acciona desde el puesto trasero que veremos más tarde, conseguimos que se abatan sobre esta zona central en la que se disponen distintas plantas que luego también tenemos que identificar en nuestras fichas de hábitat a la hora de valorar el entorno. En este caso estamos usando el corremundo, estamos usando la olivardilla, estamos usando también la garmoncilla o escobilla para atraer a los pájaros con el objetivo de que se posen en esta zona. Veo también aquí el cardo estrellado, que es muy común en la zona. Para conseguir la atracción, por un lado tenemos estas plantas que son los alimentos propios y que hacen que las aves estén en la zona, y también tenemos actores fundamentales en todo este proceso, que son los cimbeles, que son aves que colocaremos aquí en esta zona. Ahora vemos las varillas vacías y están colocando en este momento uno de ellos. Los cimbeles tienen por objeto atraer a la zona de la comida a las especies que previamente han sido acercadas mediante el canto de los reclamos que se colocan alrededor de la red. Todas estas especies ahora que nosotros utilizamos como cimbeles y reclamos, pues son aves capturadas durante la época en la que durante el silvestrismo se podían tener algún tipo de retención de capturas, y ahora lo que estamos haciendo es, utilizando esas aves que mantienen con muchísimo mimo y con muchísimo cuidado los silvestristas, pues las estamos utilizando para atraer a las aves a este proyecto científico. El objetivo es hacer el seguimiento de las aves en la Comunidad de Madrid en todo el ámbito regional, y por primera vez ya desde el año pasado hemos conseguido tener un muestreo completo de todo el territorio de la comunidad, desde la época primaveral hasta la época invernal o postnupcial que estamos viviendo en este momento. El reclamo que estamos viendo ahora corresponde a la especie de jilguero, ¿vale? Es un pájaro entrenado para, una vez que se levante esta varilla de madera que vemos aquí, que es la cimbelera, si el pájaro se pose sobre la varilla y resulte un atractivo natural a los congéneres que vengan volando atraídos por el canto de los reclamos. Buenos días, aquí desde Getafe, estamos aquí en el Cerro de los Ángeles para hacer el proyecto SEFRICAN 2020. Somos el equipo 124 y esto es lo que es una red de 6 metros, tiene 150 mallas. Esto son las plantas que ponemos para que el pájaro, que es de lo que se alimenta, el pájaro que hay aquí por la zona, jilgueros, pardillos, verderones, pinzones, verdecillos, pero nosotros los únicos que podemos coger son jilgueros, pardillos y verderones. Según llegamos aquí, mandamos la ubicación, ¿vale? Mandamos la ubicación y dónde estamos, con las coordenadas, y las apuntamos para que sepan los compañeros, los directivos dónde estamos. Ellos directamente se lo pasan a las autoridades para que sepan que estamos aquí, tanto a forestales como medio ambiente, SEPRONA, y ya está, y así ya saben dónde estamos. Esto es parte también del proyecto, porque nosotros lo que hacemos es georreferenciar todos los datos, y los equipos participantes, aquí estamos en concreto con el equipo 124, los equipos participantes siempre, una vez que tienen colocada la zona o llegan al punto de destino, pues revisan su ubicación y mandan siempre las coordenadas GPS de la zona en la que se encuentran. En este caso, pues estamos hablando del grupo 124, que se encuentra en la localidad de Getafe. Por metodología científica, un horario de avistamiento entre el amanecer, que aproximadamente son las 8 de la mañana,
y las 2 de la tarde. Podría avistarse también algunas aves en horario vespertino, pero sin embargo el momento de máximo movimiento y que por tanto optimiza la cantidad de aves avistadas y que permite estimar las poblaciones, que es lo que últimamente queremos de estas aves, pues el momento de máximo movimiento es por la mañana, en las primeras horas. Entonces nosotros siempre, en todo punto de muestreo, en todo intervalo que hacemos, procuramos tener un mínimo de 2 horas, si es posible, al menos 3, para en esas 3 horas contar el movimiento de todas las aves. Y el máximo movimiento, como te digo, es a primera hora de la mañana, y por eso hay que hacerlo en este momento, tener todo preparado para que cuando amanece y los animales, después de pasar la noche en sus dormideros, salen a comer o salen a beber, pues es cuando mejor permite su observación. Buenos días, soy Pablo López Espí, soy el director del proyecto científico de seguimiento de las poblaciones de fringílidas en la Comunidad de Madrid, y nos encontramos hoy a las afueras de Madrid, en la localidad de Getafe, en la zona del Cerro de los Ángeles, realizando un avistamiento y toma de muestras biométricas de las ejemplares de las especies de fringílidos que tenemos disponibles en la Comunidad de Madrid. Del total de 11, las especies más abundantes aquí son el jilguero, el pardillo y el verderón, que son las que nos estamos focalizados hoy. Como veis, aquí estamos con un grupo que ahora acaba de terminar de poner su puesto de red, una red de libro, y nos aprestamos a la captura de estas pequeñas fringílidas para estudiar su población. El objetivo último del proyecto trata de estimar las poblaciones presentes en la Comunidad de Madrid a lo largo del año, sus variaciones, que tienen que ver con la disponibilidad de comida, que tienen que ver con las migraciones, también su buen estado de salud, ¿no? Entonces nosotros no solamente nos ocupamos de las aves en sí mismas, sino también de valorar su entorno, porque este proyecto también pretende ser una herramienta de gestión para todo este tipo de aves. Como veis aquí, nos encontramos en una zona de cultivos en la que alrededor tenemos un montón de lindes, tenemos vegetación herbácea, que es fundamental su existencia para que estas aves se desarrollen en condiciones normales, puesto que esta abundancia de comida es la que les permite subsistir y abundar en nuestro entorno. También en la zona vemos ciertas arboledas, que son elementos que les sirven de refugio, y por tanto el conocer el hábitat, el valorar la zona que tenemos en este momento, pues nos va a permitir justificar su existencia o su ausencia dentro de la comunidad. Nosotros ya tenemos un ambicioso proyecto de muestreo. El año pasado completamos al final, en el ejercicio 2019, más de 2.000 puntos de muestreo por toda la comunidad, que nos ha dado una información valiosísima que no se había obtenido hasta ahora, tanto de las poblaciones como del estado de los hábitats, como en qué zonas podemos asociar la abundancia o carestía de estas aves, y que por lo tanto ofrecen resultados muy valiosos para el estudio científico y para el seguimiento. También es una forma de poner en valor el trabajo que hacen los voluntarios y poner en valor la herencia cultural que el silvestrismo, que es la técnica que estamos practicando para recoger estos datos científicos, pues lo ponemos en valor para fomentar y denunciar la necesidad de su conservación y su mantenimiento, ¿no? Agradecemos muchísimo a la Comunidad de Madrid, a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, las autorizaciones excepcionales que nos dan para realizar todos estos puntos de muestreo, y que sin el apoyo que recibimos de la Consejería, de la Comunidad de Madrid en particular, pues sería imposible realizar este trabajo científico. Entonces creo que hay que también valorar y ponderar esa colaboración muy importante que tenemos. La rabaniza ya a disposición. No. Si nos levantamos a lo mejor lo vemos, pero bueno. No, pero bueno, luego de todas maneras hacemos una inspección de la zona, pero... Mira, los dos más. Sí, van otros dos. Ahora todavía no ven bien los cimbeles. Bien entramos de Fuenlabrada, ¿eh? No les mola el sitio, ¿eh? Claro, no. Están muy duros, muy duros.
gente a lo mejor. Bueno, al final van aprendiendo, ¿no? Porque esta es una zona que sí que es bastante concurrida. No es fácil encontrar sitios donde se pueda hacer esta actividad, ¿no? Muchas veces estamos muy limitados por los terrenos y esta es una zona que es una zona de libre acceso que está muy próxima a Madrid, y toda esta zona de Leganés, Getafe, Fuenlabrada, pues es una zona en la que se hace bastante muestreo, y al final estos animales también aprenden. Mira, 1 de la mañana. ¿Qué venían? ¿Jilgueros? Los apuntamos ahí. ¿El qué? Vale, voy a quitar esto de aquí. Vale, por si acaso. ¿Tus anillas? Vale, vale. Ahora vamos a tomar las medidas de este ejemplar de jilguero macho, que ha sido el primero capturado en la mañana. Lo primero que hacemos es una inspección visual del ave. En este caso se ve que viene en buen estado de salud, el plumaje está aseado, obviamente no ha sufrido ningún tipo de daño cuando lo hemos capturado, y lo que vamos a hacer ahora es una valoración de la grasa y de la tonalidad muscular que tiene el animal. Para ello me tengo que quitar la mascarilla porque es necesario soplar. Observamos el abdomen y en este caso la quilla, el músculo alrededor de él lo tiene en buen estado, bastante musculatura, por tanto vamos a notar que no marca el músculo del esternón. Vamos a ver las zonas de grasa, en este caso vamos a ver la zona interclavicular, la zona abdominal y por aquí debajo en la zona pectoral, a ver si tiene depósitos de grasa. Esto siempre está asociado a la abundancia de comida. La muda, que es el cambio del plumaje de nido de este ejemplar, que es juvenil, pues está ya terminada, ya se aprecia el plumaje de adulto. Y podemos también ver que es un ejemplar juvenil, aparte de en el aspecto de la cabeza, que claramente lo denota, observando cómo estas puntas de la cola que tenemos aquí aparecen puntiagudas en lugar de redondeadas. Eso nos dice claramente que se trata de un ejemplar nacido durante este año 2020 y no de un ejemplar adulto. La hora de captura han sido hace 2 minutos, las 8:10. Bien, vamos a tomar la medida. En primer lugar vamos a medir el tarso, que nos da un poco idea de la subespecie que podemos tener, del crecimiento del ave también, y para eso utilizamos las puntas del calibre y vemos como el tarso de este jilguero es 1,58 centímetros o 15,8 milímetros, que claramente coincide con la subespecie parva, que es la que tenemos local, endémica, aquí en la región de Madrid. Vamos a medir el pico. Nosotros seguimos el método del culmen expuesto, entonces tenemos que ver la parte del pico que está descubierta, ahí lo tenemos, 1,23 centímetros. Nos queda la tercera primaria, para eso nos hace falta la regla. Con la tercera primaria medimos la longitud de la pluma más larga del ala. Entonces, en este caso vamos a apoyar la articulación del ala sobre el extremo de la regla, deslizamos con cuidado las plumas del ejemplar y vemos como tenemos 7,55 centímetros. Para los ejemplares locales, en torno a 7,5 centímetros es una medida bastante frecuente, mientras que los ejemplares que vienen ya de la migración desde Europa, que no corresponden con la subespecie que tenemos aquí en la región madrileña, lo normal es que estemos observando medidas de tercera primaria más cerca de 8 que de 7,5, y que también la longitud del tarso pues aumente a 1,7, puede ser en ese margen. Ahí no se nota tanto la diferencia entre una especie y otra. Por último vamos a colocar la anilla antes de pesarlo y liberar nuevamente al ejemplar. En este caso nuestras anillas son todas seriadas, la 10.358.
Colocamos con cuidado en la pata del ave. Queda bien cerrada para que no pueda sufrir ningún daño. Estas anillas tienen un tamaño adaptado a las patas de estas aves y por último vamos a pesarlo. Nosotros por metodología, puesto que este es el momento en el que lo soltamos y se puede escapar, incluimos siempre este peso de la anilla dentro del peso que venimos aquí y luego internamente el equipo científico pues ya descuenta estos pesos en todas las aves. Ponemos la báscula a cero. Ya está. Él se va a estar quieto porque ve una oscuridad hacia el fondo y no se va a mover, nos va a permitir pesarlo tranquilamente, son 13,64 gramos. Y ya con esto hemos completado la ficha de este jilguero. Lo sacamos con cuidado del tubo. Ahora en este momento están volviendo unos ejemplares a la red, así que vamos a esperar unos segundos para poder liberarlo. Como se puede ver, a las 8:10 capturamos este ejemplar y en 5 minutos, son ahora las 8:15, hemos completado todo el proceso de valoración del ave, de anillado, de pesado y del resto de toma de medidas. Esto prácticamente lo que nos dice es que es un método óptimo para muestrear estas aves, porque no están como podría parecer en una red de pantalla, una red japonesa, durante unas horas ahí colgando, esperando que alguien los pueda recoger o no sufren daños en el plumaje, porque estas redes están muy adaptadas a estos animales, ¿no? Entonces el método de la red de libro, frente a las redes de pantalla o redes japonesas, es muchísimo mejor, genera muchísimo estrés y muchísimo menos posibilidades de daño a estas aves. Aquí vemos cómo el jilguero está tranquilito, no ha sufrido ningún daño, él está despierto, oteando, y ahora pues lo soltaremos en cuanto me den permiso. Y ya en el aspecto vemos que es completamente diferente al que veíamos antes. Este ya no es un jilguero local, se aprecia una cabeza mucho más grande, la tonalidad de las plumas más blanquecina también nos dice que no es la subespecie parva que tenemos en la zona. Este es un jilguero que ya ha iniciado la migración y está actualmente pues, tomando un respiro o incluso pasando una cierta temporada de invernada aquí en la zona de Getafe, el Cerro de los Ángeles, donde nos encontramos. Vamos a hacer el mismo proceso de medir al pájaro. Habías cogido uno grande. Aquí tenemos depósitos de grasa en las 3 zonas. También es un pájaro que está en buena condición, que ha terminado su muda y al que vamos a poner la anilla 10.359 cuando acabemos. Es un jilguero, en este caso no es local, es un macho también. Y vamos a comprobar con la cola si se trata de otro ejemplar juvenil, como así es, que aquí vemos igualmente su cola puntiaguda.
Este ha sido capturado a las 8:15. Igual, es este mismo gesto de la cola puntiaguda lo que nos dice que el ejemplar es juvenil. Vamos a tomar el resto de medidas. Este mide 1,71 de tarso, que si lo comparamos con lo que veíamos antes del jilguero local de 1,58 ya se aprecia una ligera diferencia. Uno 27. A por él. Vamos. Se mueve ya. Este es otro tipo que también vemos mucho, que tiene menos matizado el negro. Y aquí, como veis, antes teníamos un jilguero que tenía el madroño, que es esta zona roja de la cabeza, lo tenía en un color granate. Este, sin embargo, por otra alimentación distinta, pues lo tiene más naranjita. Pero se aprecia una tonalidad mucho más marroncita en toda esta zona trasera de la cabeza, incluso en la zona alrededor del ojo. No es tan blanco brillante. El blanco más brillante, más intenso, generalmente suelen ser aves que vienen de fuera, que son procedentes de migración. Buena idea, ¿eh? ¿Te ha gustado, eh? Se ha quedado a gusto. Buena idea, buena idea. ¿No quieres irte? ¿Eh? Pues te comentaba que la forma de cultivar es muy importante para las poblaciones de los frigílidos que nosotros estamos estudiando en la Comunidad de Madrid. De hecho, el uso de herbicidas es uno de los motivos que está haciendo que las poblaciones no se terminen de recuperar con la velocidad que se querría. Y otro de los motivos es el tema de las lindes en las zonas agrícolas. Podemos ver la diferencia de los campos que tienen, que están respetándose sin herbicidas, y otros que con herbicidas o con tratamientos tempranos los están realmente sin comida en estos momentos, que es un momento crítico para los pájaros, y es también un momento donde empieza el paso de los frigílidos que vienen del centro y norte de Europa. Las lindes, antes se respetaba más que los campos tuvieran una separación entre 1 y 2 metros entre las tierras cultivadas, de manera que en ese espacio, en esa franja, es donde nacen muchas de las conocidas como malas hierbas, que son el alimento de estas aves. Ahora, en muchos sitios vemos que esas lindes no se respetan prácticamente y que las tierras se juntan unas con otras, de manera que encontramos en muchas zonas que el terreno no tiene comida por la forma de tratar la tierra, y que además las lindes no existen unas lindes muy pequeñas. Y esas zonas son donde se está apreciando que evidentemente las poblaciones están disminuyendo mucho respecto de otros sitios. El pájaro al final, ¿dónde está? Donde hay comida. Las plantas que ellos comen son muy variadas. Normalmente lo que ocurre es que la naturaleza proporciona mucha más variedad de plantas y mucha más cantidad en las épocas de cría, tanto en primavera como en el final de la primavera
y el comienzo del verano, que es cuando está la etapa nupcial y de cría de estos animales. Y se aprecia cómo esa variedad y esa cantidad disminuye según avanza el otoño o el invierno, hasta volver de nuevo a la primavera. Por eso son etapas más frágiles para estos animales, porque dependen de menos especies vegetales a la hora de comer. Son plantas silvestres que nacen dentro de los campos, que es junto al cultivo. Encontramos plantas crucíferas, los cardos y distintas variedades, jaramagos, que ellos es la planta que comen. Entonces, los herbicidas lo que van es a eliminar ese tipo de planta, con lo cual lo que están es eliminando la comida de estos pájaros. Si no hay comida, no hay pájaros, es el ciclo de la vida. El pájaro o cualquier otro animal necesita la comida, si no hay comida, va a buscarla a otro lado. Es también interesante que las zonas degradadas urbanas, al haberse dejado y estar removidas, tienen un suelo muy interesante para plantas vivaces y plantas oportunistas, lo que estamos encontrando es que hay mucha población de estas aves están en ese tipo de zonas, en zonas urbanas degradadas. El equipo de los voluntarios que participan en el proyecto lleva instalada una aplicación, que es esta, que se llama Sefrican, que hemos desarrollado en la Universidad de Alcalá, y que a cada uno de los usuarios les permite enviar los datos. Voy a meter ahora los míos, un momento de privacidad. Entonces en esta pantalla nosotros ya tenemos georreferenciadas nuestras coordenadas, nuestras localizaciones, la fecha de toma de datos, esta es de una semana pasada, y por ejemplo si nosotros queremos mandar la información de un jilguero que acabamos de recuperar, pues tiene su número de equipo, su fecha, aquí vamos introduciendo la hora de captura, vamos a poner por ejemplo las 10, por hacer el ejemplo, ¿vale? Y aquí ya vamos poniendo nuestras anillas que vamos recuperando, pues, o la que vayamos anillando en el momento, ¿no? Esta sería para las que anillamos nosotros, si es anilla número, pues imaginemos una de hoy, la 13.640 por ejemplo, y aquí estarían los datos del pájaro, su peso, longitud, especie. Aquí están las 11 especies que nosotros seguimos en la comunidad: camachuelo, jilguero europeo, lúgano, pardillo, pico gordo, pinzón, pinzón real, piquituerto, verdecillo, verderón común y verderón serrano, que son las 11 especies de fringílidos en la Comunidad de Madrid. Y sobre ellas, pues las medidas biométricas que hemos estado viendo: si es un pájaro local, su sexo, edad juvenil adulto, el número de ejemplares que se han capturado en ese caso, su condición física, grasa, el músculo, la muda. Y en el caso de las hembras, pues vemos también si ha estado próxima a la época de la cría, estudiando su placa incubatriz. Y lo mismo que hacemos con las aves, lo hacemos también con los datos del entorno, la temperatura, el viento, el tipo de terreno. Aquí, por ejemplo, pues estaríamos en una zona de cultivos, que es en la que estamos ahora, viento, nubes, lluvia, las 35 plantas que identificamos en el proyecto como posible alimento en función de la temporada de todas estas especies, ¿no? Y también pues estaría aquí los datos de avistamientos, que son muy importantes. Tenemos igualmente para cada una de las 11 especies, en franjas horarias de 1 hora, ¿no? Tenemos la cantidad de aves avistadas desde ese punto para cada una de ellas. Aquí tenemos el intervalo cerrado desde hasta las 8 de la mañana, y podríamos extendernos hasta las 2 de la tarde en esas franjas horarias. Una vez que completamos todos estos datos, que son los que anotamos en nuestro cuaderno de campo, le damos a guardar y automáticamente se mandan a una base de datos, con lo cual el equipo científico del proyecto pues ya tiene toda la información prácticamente en tiempo real, ¿no? Y eso es otra de las novedades que hemos aportado, y otra de las potencias del proyecto, la cantidad de datos que podemos manejar gracias a este tipo de aplicaciones. Dices que la aplicación ha sido desarrollada por la Universidad de Alcalá. Sí, entre las becas que ha financiado el proyecto Sefrican, una de ellas es para un estudiante que es Daniel, que durante el periodo de su beca y como trabajo fin de grado, pues ha desarrollado esta aplicación, ha desarrollado varias versiones. Esta ya es la 1.6 con la que estamos trabajando, y ahora tenemos otro estudiante más, que es Razvan, que va a hacer una nueva versión en la que vamos a incorporar funcionalidades de web, ya más orientadas no a la toma de datos, que ya es muy estable y está muy afianzada por parte de los voluntarios, pero a la parte de extracción de datos y de análisis de características.
¿Esta base de datos se compara con otros países? ¿Es nacional? ¿Es internacional? La base de datos ahora es local del proyecto, pero entre las actividades que tenemos previstas para este año de divulgación va a ser el hacer la base de datos pública para cualquier investigador de cualquier país que lo desee hacer, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es nuestra información, que actualmente está en unos 25.000 aves en un periodo de 2 años. Nuestra información la vamos a hacer pública y accesible para que cualquier investigador pueda consultar los datos que nosotros hemos tomado, tanto su localización como los datos biométricos o cualquier otra cosa que fuera de interés en el estudio internacional. Eso es una cosa que nosotros también vamos a aportar en general a la comunidad científica, porque cuando nosotros recuperamos una anilla, nosotros seguimos un protocolo que es a través de EURIN, que es la Oficina Europea de Anillamiento, comunicamos nuestra recuperación. Debo decir que desgraciadamente las entidades locales que hayan puesto esa anilla no en todos los casos nos devuelven la información de dónde fue esa ave anillada, ¿no? Entonces eso es algo que no está funcionando muy bien y no hay una base de datos pública en la que de manera accesible y fácil alguien que recupera una anilla o que simplemente la visualiza en el campo y quiere saber de dónde provino esa ave, pues no hay una base de datos pública sencilla y accesible en la que se pueda consultar esos datos. Y eso nosotros lo vamos a hacer también con este proyecto para que todas nuestras aves sean accesibles y consultables públicamente. ¿Tenéis constancia de algún otro país que haga un tipo de estudio similar al que estáis haciendo? No. Hay países en los que esta modalidad o cuestiones parecidas pues existen, pero a nivel de darle esta visión científica que nosotros tenemos, no conozco de ninguno que lo esté haciendo. Soy David, soy del grupo 124 y aquí estamos pasando una mañanita, se ven pajaritos, pero el tiempo no acompaña. Pero bueno, estamos entretenidos y vamos tirando de vez en cuando. ¿Cuánto tiempo lleváis de voluntario en este tipo de proyectos? Pues desde que empezó, fui de los primeros en apuntarme, creí en él y creo que es un buen proyecto, limpio, sin mentiras y a ver si seguimos muchos años. Veo que vas acreditado, David. Sí. ¿Qué es esa tarjeta que llevas? Esta es la acreditación, como que hicimos el examen, somos los que podemos salir con la red y ya está. La acreditación, si la acreditación no, hay compañeros que no la tienen, solo pueden venir con nosotros. Realmente los que pueden salir al campo son los que tienen la acreditación. Y somos los que podemos anillar, manipular el pájaro, anillarle, pesarle, etcétera, etcétera. ¿De dónde te viene esta afición? A mí me viene desde chiquitito, desde los 5 años, con mi abuelo y con mi padre, y bueno, y seguimos.